Buenos días, soy la doctora Sandra Costa. El día de hoy vamos a hacer valoración de pie diabético. Como ya sabemos, la neuropatía es la principal complicación a nivel microvascular que se va a presentar en la diabetes tipo 2. A valorar al señor Vicente, tenemos su permiso para realizar este video, entonces hay que realizar una historia clínica. En su caso, él tiene 25 años de evolución de la diabetes, es tratado con metformina de 850 miligramos cada 8 horas, tiene un índice tabáquico de 16 y tiene además antecedente de amputación en el primer ortejo izquierdo. Entonces, para realizar la exploración física vamos a necesitar este material que son guantes, monofilamento de 10 gramos y diapasón de 128 Hz. Es importante primero valorar o hacer una exploración dermatológica. En este caso, observamos que el paciente tiene hiperkeratosis en esta zona, tiene hiperkeratosis, tiene necrosis del primer ortejo y en metatarso, ¿sí? Además de onicogrifosis. Es lo principal en cuanto a la exploración dermatológica en el señor Vicente. Para la exploración musculoesquelética debemos valorar si hay, por ejemplo, dedos en martillo o dedos en garra. Para valorar la vascularidad, vamos a revisar el pulso popliteo. Le voy a descubrir tantito, señor Vicente, y le voy a levantar un poquito su pierna. Ahí está bien. En este caso está presente. Seguimos con el pulso tibial posterior. Igual está presente. Y por último el pulso pedio, que está muy disminuido. ¿Sí? Ahora, para realizar la valoración neurológica, vamos a valorar primeramente la sensibilidad superficial, que también se conoce como sensibilidad protectora. Y para esto vamos a usar el monofilamento de 10 gramos. Es importante comentar al paciente que esto no es doloroso y para esto vamos a aplicar presión en la mano o en el antebrazo. Señor Vicente, va a sentir un piquetito en su mano. ¿Duele? ¿No? Eso mismo es lo que voy a hacer en su pie. Esto se va a realizar en 9 puntos. Para esto es importante comentar al paciente que tiene que cerrar los ojos previo a la valoración y es importante tener en cuenta que al hacer la aplicación que al aplicar la presión con el monofilamento, este tiene que ir de manera perpendicular al pie y no se debe de preguntar al paciente si siente la presión después de que se revisa cada uno de los 9 puntos. Solamente se aplica la presión y el paciente nos tiene que ir diciendo sí, si es que siente la presión. Entonces vamos a proceder a realizar la revisión. Señor Vicente, por favor, cierre sus ojos. ¿Sí? Cierre sus ojos, gracias. Usted solamente me va a decir sí, si siente que le aplico como un piquetito en la planta de su pie. ¿Está bien? Esto lo vamos a realizar en el pulpejo del primer ortejo. En el pulpejo del tercer ortejo, en el pulpejo del quinto ortejo, que como vemos pues tiene necrosis, en el primer metatarso, en el tercer metatarso, en el quinto metatarso, en la parte externa del centro del pie, en la parte interna del centro del pie, en el talón y por último en el dorso del pie entre el primer y segundo ortejo. Para valorar la sensibilidad superficial, podemos usar ese instrumento para la valoración de la neuropatía diabética. En este caso, nuestro paciente sintió la presión con el monofilamento en 3 de los 9 puntos, los cuales fueron el quinto metatarsiano, parte interna y externa del centro del pie, por lo que podemos decir que tuvo alteración de la sensibilidad, lo cual lo pone en riesgo para tener alguna úlcera por presencia de pie diabético. Y ahora, para valorar la sensibilidad profunda o sensibilidad vibratoria, vamos a usar un diapasón de 128 Hz, en el que este consiste en golpear el diapasón. Para empezar, se toma justo debajo del arco, se golpea en la palma de la mano y de la misma manera vamos a comentar al paciente
qué es lo que va a sentir. En este caso vamos a colocar esto de su mano. ¿Usted siente la vibración, señor Vicente? No, lo voy a realizar otra vez. Me dice cuando lo deje de sentir. Ahí ya no. Eso mismo lo voy a realizar en su pie, ¿sí? Esto se hace para que el paciente sepa qué es lo que va a sentir al revisar el pie. Entonces vamos a golpear el diapasón en la palma de la mano y vamos a colocar este en el malleolo interno y el paciente nos va a decir cuando deje de sentir. Usted me dice, señor Vicente, cuando deje de sentir como la vibración, ¿sí? Se va moviendo acá. Ya no me siento. Ya no la siente. De acuerdo. Es importante tener en cuenta que esto se debe de realizar en ambos pies y se debe comparar con el explorador. Se debe comparar cuando el paciente deja de sentir la vibración. Importante tener en cuenta si el explorador la sigue sintiendo o no, lo cual nos implica pues también una afectación de la sensibilidad profunda.